¿Listo? Buenos días, hermanos. Estamos en el Templo Bautista Emanuel, reunión de escuela dominical. Seguimos con el libro de Romanos. Estamos finalizando no un estudio exhaustivo, pero sí un estudio general. Si bien es versículo por versículo, pero estamos haciendo pequeñas pausas para poder entender un poco más en general la carta de Romanos. Estamos llegando al final, así que les voy a pedir que abran su Biblia en el libro de Romanos capítulo 15, 22. 22, Romanos 15, 22. Voy a hacer una pequeña introducción, una pequeña previa. Si han leído el capítulo 15, nos quedamos en que el apóstol Pablo ya no está hablando ya de doctrina, ya no está hablando de los 14, 15, si no me equivoco, del 15 en adelante. Ya está hablándole a la iglesia de Roma, la iglesia local, bíblica en Roma. El capítulo 15 era como una especie de pequeños inconvenientes que había dentro de la iglesia, los fuertes y los débiles, el 14, el ministerio del apóstol Pablo, y llegamos al final prácticamente del capítulo 15, y ahora va a hablar, y ha hablado, con respecto a sus planes de lo que él iba a hacer, a seguir predicando el evangelio a los gentiles. Es decir, a los gentiles significa a aquellas personas que no son judíos. Acuérdense que la iglesia primitiva, la mayoría siempre se componía de judíos, pero el evangelio que fue dado al apóstol Pablo en el libro de los Hechos, lo vamos a ver, ha sido especialmente un ministerio específico para los gentiles. Si no tienen Biblia, Ariel ahí justo se levanta para compartir la Biblia. Y también cerrar la puerta. Y también cerrar la puerta que está fresco. Y entonces, en una introducción vamos a hacer un repaso, digamos, que el apóstol Pablo acá ya estaba contando a la iglesia de Roma que lo que él estaba haciendo y su ministerio, explicándole que el evangelio era para judíos y gentiles y el ministerio específicamente de él era para gentiles. Y él estaba en un área, había salido de Jerusalén y había ido hacia lo que nosotros hoy conocemos como Asia Menor, que vendría a ser Grecia, norte de Grecia, lo que fue la actual Yugoslavia en su momento, ahora está dividido en varios países, y toda esa zona, lo que el apóstol Pablo acá lo va a mencionar, en dos palabritas, son del tipo de la época, ahora lo vamos a ver. Habla de dos regiones, ahora lo encuentro, Macedonia y Acaya. Ahora vamos a señalar dónde quedan esas regiones, que quedan del otro lado del Mediterráneo, al norte de Grecia. Si alguno se acuerda un poco de geografía primaria. Perdón, Macedonia existe todavía. Macedonia como nación, pero no, en este caso era una región del Imperio Romano. Que bueno, sí, el nombre muchas veces deriva de una nación después. Bueno, del norte de Grecia. Entonces, la carta de Romanos se escribe en, ¿alguien lo sabe? Corinto, muy bien. En la iglesia de Corinto. Y si se fijan ustedes, es justamente esta región de la que el apóstol Pablo está hablando. Y está muy cerca de Roma, simplemente está el mar Adriático, cruza ahí. Hoy en día, si va a Europa, es más, ve la costa directamente. Queda Sí, más cerca de Grecia a Roma, a Italia. Es el mar Adriático que hay, es corto, es como el río de la Plata para Uruguay, así de simple, pero en aquellos tiempos no era así tan fácil, no podías cruzarte como vos querías. Aparte ellos no tenían transporte, no tenían nada, ellos tenían que ir a un puerto, esperar a que saliera un barco a determinado lugar o un determinado puerto y de ahí empezar a hacer esas combinaciones, como cuando uno toma el subte. Y bueno, entonces acá a partir del 22, el apóstol Pablo va a mostrarle, contarle a la iglesia de Roma sus planes, cómo va a seguir su ministerio. Y habíamos dicho la última vez que este es un ministerio que es para todos.
en la reunión de hombres vimos que Dios desde que tomamos decisión por Cristo, nuestra vida debe ser limpiada, purificada, tener una visión 2020, saber de que las cosas terrenales acá son terrenales y pasajeras, y que habíamos visto que hay un fin para el creyente. Pero ¿qué pasa entre que tomamos decisión por Cristo y hasta que llegue ese final? Durante toda nuestra vida cristiana, ¿qué pasa? Seguimos, nos cruzamos de brazos, nos vamos a dormir, venimos a la iglesia, cantamos y nada más. Y dijimos no. Eso en Romanos estuvimos viendo en la reunión de hombres. Entonces había un ministerio que nos encargó Dios a todos, que es de ir y predicar el Evangelio, pero en el libro de 1 Corintios, de 2 Corintios, habla de un ministerio de embajadores. ¿Qué significaba? Una persona que tenía una responsabilidad de representar ese reino o este país. Un embajador justamente es eso, alguien que se encarga de representar su país. Los cristianos, todos los que hemos creído en Cristo, tenemos ese deber. ¿Pero deber para conseguir un lugar en el cielo? No, porque la salvación es por gracia. Usted no puede hacer absolutamente nada. Sino que el trabajo del embajador es representar de dónde viene y saber y compartir el Evangelio, en este caso los creyentes, sobre las cosas que van a venir. Así como el apóstol Pablo tenía el ministerio de los gentiles, nosotros tenemos también el Evangelio de compartir la verdad con la gente que nos rodea. Y eso el apóstol Pablo, en el libro de 2 Corintios, lo vimos en la reunión de hombres. Que todo este periodo de tiempo entre que creímos y hasta que el Señor nos llama, es un periodo en el cual temporal, todo lo que hacemos ahora va a seguir siendo temporal. Sus estudios son temporales. El día de mañana no se va a presentar delante de Dios con su matrícula de ingeniero. A Dios eso le importa poco y nada, sino que es tu vida y tus decisiones. Pero ¿qué hiciste a partir del momento que creíste en Cristo como tu Salvador? Y va a llegar un final en el cual ustedes, como lo vimos en la reunión de hombres, vamos a rendir cuentas. Y el apóstol Pablo está contando todo esto. Desde que fue llamado, él ha sido llamado para un ministerio que es para predicar el Evangelio a los gentiles, y él está haciendo el trabajo, día tras día. Y a él no le importa si tiene que ir a la cárcel o tiene que viajar miles de kilómetros o si tiene que ir a otro país, eso no le importa. Él tiene un ministerio y lo va a cumplir. Y muchas veces, si usted lee 2 Timoteo, el apóstol Pablo dice que él ya está preparado, listo para entregar y llegar frente al Señor y entregar todas las cosas que él había hecho. Pero no para alcanzar la salvación, sino para recibir la corona de justicia que él tenía preparada para el apóstol Pablo. Así nosotros como creyentes, y acá el apóstol Pablo va a contar, no sé si alguna vez se dieron cuenta, en el libro de Romanos sus planes. ¿Vieron cuando a veces un pastor, un misionero nos visita? ¿No? Y dice, bueno, esta es la obra que estoy haciendo y nuestra obra es, tenemos tal ciudad que también queremos alcanzar o queremos abrir una escuelita, ¿se acuerdan? Un montón de veces lo hemos visto, lo hemos escuchado, misioneros que han podido venir o pastores que dicen, mira, acá pastor Luisi que fue a Cuba, es lo que más me acuerdo ahora, que él contaba de ir a Cuba, pero el plan no le salió como él quería. Tuvieron que ir a México, porque en Cuba no se podían quedar. Y toda una serie de circunstancias. Si usted se acuerda y viene a la iglesia con un corazón dispuesto, va a encontrar esto y similitudes con la palabra de Dios. El apóstol Pablo tenía un plan, ir a Roma. Pero Dios le había dicho no. No a tu manera. Entonces él también quería ir a España. Ahora lo vamos a ver. Y Dios le dijo no. Y entonces, ¿qué era? ¿Predico el Evangelio, Señor, o no quieres? Entonces él ya sabía que en toda la región de Asia Menor él había predicado el Evangelio. Y ahora, Señor, ¿a dónde voy? Bueno, esto es lo que vamos a ver ahora en adelante a partir del capítulo 22. Vamos a ver. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu amor, por tu cariño, por todo lo que tú nos das. Te agradecemos, Señor, por estar en tu casa, escuchar tu palabra. Guíanos, dirígenos como siempre lo has hecho. Prepara nuestros corazones para escucharte. Te lo pedimos, Señor, todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén.
No va a ser simplemente una lección o una parte simplemente geográfica, pero necesito que ustedes lo vean para ver que también el esfuerzo que se lleva de un ministerio. Es que como seres humanos tenemos planes y a veces Dios dice no, a veces Dios dice sí. Pero fíjense, seguimos ahí. Bueno, Romanos 14, 16, ese es el repaso que les hice. Seguimos adelante. Fíjense el corazón del apóstol Pablo en el capítulo 1, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Así que nosotros que hemos creído en Cristo, ustedes no vieron a Cristo, no vieron los milagros del Señor, pero por fe creemos que Jesucristo murió por nuestros pecados. Esto es lo que está diciendo esto en resumen. Y es el único poder, el mayor de todos los milagros, que Jesús hizo muchos milagros. Pero el mayor de todos los milagros es pasar un cadáver viviente, porque somos cadáveres vivos, pero no para Dios, en seres humanos, hombres y mujeres, que tenemos ahora una relación con Dios. Para Dios estamos muertos espiritualmente. Las personas que no creen en Dios están muertos espiritualmente. Muertos. Literalmente muertos espiritualmente, porque no hay relación con Dios. Pero nosotros estamos vivos. Y el único poder que puede transformar esto es el Evangelio. La persona que no tiene a Cristo, que no ha recibido a Cristo, su destino eterno es la condenación. Porque rechaza el amor de Dios, rechaza el sacrificio de Cristo, rechaza el perdón de pecados, literalmente. Usted tiene pecados, las personas tienen pecados, pero rechazan a Dios y punto. Si lo rechazan y llega a la muerte, esa persona se condena para siempre. Pero si has creído en Cristo como tu Salvador, descansando que la justicia de Dios es suficiente para perdonar pecados, entonces pasaste de muerte a vida, de las tinieblas a la luz. Esto es lo que está hablando. El único que tiene poder para hacer transformación no es la conversación o tu testimonio, no. Es la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Cuando una persona escucha el Evangelio, se arrepiente de sus pecados, esa persona entonces, de corazón que ha recibido esto, cambia. Cambia porque el Espíritu Santo empieza a morar en él y empieza a ver una transformación interna con él que se manifiesta externamente. Escuchaba la otra vez un pastor que decía, si yo tengo una vieja lámpara y no le prendo la vela, no sirve de nada. El Espíritu Santo en el creyente es como esa vela encendida. Y a pesar de que lo exterior esté a veces viejo y oxidado, el mismo calor va derretiendo esa mugre y Dios va limpiando ese exterior para que la luz en ese candelabro, en esa vieja vela, en esa vieja, vendría a ser, hablaba justamente de un farol que tenía una vela. A veces puede estar viejo y oxidado por afuera, pero la vela vendría a ser el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y Dios de a poco nos va limpiando para que la luz de Cristo que está en nosotros, el Espíritu Santo, se manifieste con cambios. Y otros puedan conocer que hay luz. Esto es lo que significa así de sencillo el Evangelio. No vamos a resumir. Entonces que esto ya lo saben. Estoy hablándole a creyentes. Y a quien no es creyente, por favor, piense, recapacite, venga a hablar con Ken, con el pastor, con algún hermano. Esto es importantísimo. Porque lo que hablamos es vida. Vida espiritual. Vida espiritual. Seguimos. Romanos 15, 14 a 21, lo que vimos la vez pasada. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no sabía hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, por la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Este está hablando del trabajo del apóstol Pablo en ese tiempo. Él ya no tenía una región en donde ya había lugares e iglesias, porque hay que entender algo.
No es que el apóstol Pablo era el único que predicaba el Evangelio. Había muchos más, muchísimos más, que eran discípulos de los apóstoles, que habían escuchado el Evangelio. Priscila y Aquila, ustedes lo ven en el libro de los Hechos, ellos iban y predicaban, Apolos era otro. Y no solamente acá, hay miles de anónimos, listados de anónimos que había. Entonces ya había muchas iglesias en otros lugares. La iglesia que está escribiéndole el apóstol Pablo a Roma, no la fundó él. Una iglesia que la fundó no sabemos quién, no tenemos referencia. Pero el apóstol Pablo llegó a sus oídos que había una iglesia cristiana en Roma, y ¿qué hace? Escribe. ¿Qué libro escribe? Por la guía del Espíritu Santo. Entonces no es esto que él hace todo, el único que existe. No. Hay un trabajo general. Dios levanta hombres. Dice, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Libro de Isaías. Y acá, seguimos adelante. Bueno, acá habíamos visto el mapa, es la región de Acaya, al norte de Grecia, Italia. Fíjense que está el mar Adriático, es cortito esa diferencia, pero él nunca llegó a Italia por sus propios medios, digamos, voluntariamente. Ya vamos a ver. Entonces el apóstol Pablo lo que quería no era llegar realmente a Roma. Y ahora vamos a ver. El apóstol Pablo cuenta su plan de viaje. ¿Vieron cuando se van de vacaciones y dice, bueno, voy a pasar por la ciudad A, después para llegar a la ciudad B, después a la ciudad C, voy a visitar a mi tía, a mi abuela, a mi hermana, y hago el recorrido completo para no perder? Bien. Cambiamos. Esto lo habíamos visto, primer viaje, segundo viaje, tercer viaje. Y el cuarto viaje, que está en rojo, es porque él es detenido en Jerusalén. Y él sabía que iba a ser detenido en Jerusalén. El libro de los Hechos, después lo vamos a ver. Iba a ser encadenado y llevado hasta Roma. Es decir, su plan no era llegar a Roma. No era llegar a Roma así, era llegar de otra forma. ¿No? Pero bueno, Dios le dijo, a esta manera vas a hacer a mi manera. Me acuerdo del pastor Luisi, misionero Luisi, él quería llegar a Cuba, no pudo llegar a Cuba, porque no podía quedarse. Entonces se tuvo que quedar, creo que en México. Y de México cruzar a Cuba cada tanto, ¿no? Bueno, Dios le dijo, mira, a Cuba directo no vas a ir, vas a ir a México. De ahí sí. Y él se tuvo que instalar en otro país y ir cruzando. Bueno, como Dios quiere, no como nosotros queramos. El rojo es ese viaje que tuvo que hacer. Entre estos dos periodos, la isla de Malta y la isla de Creta, sufrió un naufragio terrible. Léanlo, el libro de los Hechos. Los últimos, creo que 7 capítulos del libro de los Hechos habla solamente del apóstol Pablo. Seguimos. Bueno, acá comenzaremos lo de hoy y vamos a leer. Tengan en su Biblia. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Está hablando a la iglesia en Roma. Yo quiero ir a ustedes, pero no pude, por circunstancias. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años, ir a vosotros cuando vaya a España. No era que quería ir a Roma, él quería ir a España, pero él sabía que quedaba lejos, pero tenía que pasar por Roma, porque era el punto neurálgico de aquel tiempo del Imperio Romano. Pero voy a ir a vosotros, pero de ahí necesito su ayuda para llegar a España. Miren, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado, ayudado económicamente, esto es lo que se está refiriendo, encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Es decir, que el objetivo del apóstol Pablo, ¿cuál era? Volver a Jerusalén, ahora lo va a explicar, llegar a Roma y de Roma a España, que su objetivo era España, la península ibérica. Allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Más ahora, y este es el plan, este es lo que él tenía, el apóstol Pablo acá le está contando sus planes. No sé si alguna vez lo leyeron. Él está contando sus planes. Miren, este es el plan, pero no lo puedo hacer ahora. Miren lo que tengo que hacer. Más ahora voy a Jerusalén para ministrar, compartir
edificar, animar a los santos. A los santos no es a los santos de estatua. Estoy hablando a la iglesia que está en Jerusalén. Él fue enviado por la iglesia de Jerusalén y él regresa para dar un reporte misionero, podríamos decirlo hoy a lo moderno. Exacto. Porque Macedonia y Acaya son esas regiones que vimos en el mapa, en el circulito redondo, ¿no? Tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Es decir, que el apóstol Pablo viajaba con dinero, en otras palabras, y no podía desviarse más. Y lo que necesitaba era llegar a Jerusalén. Y quería llegar rápido, porque quería también celebrar la fiesta de Pentecostés. Eso está en el libro de los Hechos. Entonces él venía una suma de dinero, venía con la gente que lo dejaban compañía, estaba visitando las iglesias de vuelta, pero el objetivo era llegar a Jerusalén. Pues les pareció bueno, y son deudores, está hablando de las personas que lo vendieron, son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrar de los materiales. Así que, cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, fíjense cómo lo llaman, las ofrendas son frutos, pasaré entre vosotros, a la iglesia de Roma, rumbo a España. Otra vez lo vuelvo a mencionar. El objetivo no era Roma, era España, pero voy a pasar por ahí, para enseñarles, para compartir y para que ustedes también me ayuden. El apóstol Pablo todo esto lo contaba como hoy un misionero viene y cuenta su plan. ¿Me entiendes? Así sencillo también. Y sé, y esto es con confianza del apóstol Pablo, acuérdense que el apóstol Pablo no conocía a nadie de esa iglesia, por lo menos no hay referencia. Quizás haya alguno que lo haya conocido, quien haya entregado la carta. Esta carta, acuérdense que no era por mail, por WhatsApp, es decir, alguien que estaba en la iglesia de Roma, conoció al apóstol Pablo, lo cruzó, decidieron escribir una carta y esta es la carta que nos llega a nosotros. Y sé que cuando vaya vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, y por nuestro Señor Jesucristo, y por el amor del Espíritu, que me ayudéis. ¿Qué cosa? Orar. No le está pidiendo plata. Está pidiendo que ore. Y ahora voy a decir por qué. Que me ayudéis orando por mí a Dios. Es decir, que la persona recibe la oración de ustedes, Dios recibe la oración que nosotros hacemos hacia alguien, pero esa persona no se queda cruzada de brazos. Para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, sea agradable, que les guste, que sea algo de beneficio, que ellos glorifiquen a Dios. Para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Hasta ahí podría terminar la carta de desarrollo. ¿No es cierto? Podríamos terminar la carta. Seguimos con el otro. Bueno, y acá está el plan. Plan que no salió. El plan que no salió. La flechita roja es ese viaje que vuelve hacia Jerusalén. En Jerusalén tiene un problema grave. Le cuenta primero cuando llega a Jerusalén, entrega la ofrenda, le cuenta a los hermanos en Jerusalén y se gozan y se alegran. Se gozan y se alegran. Ahora lo vamos a leer. Vayan buscando la parte que viene a decir lo que leemos. Y cuando está todo bien, llegó, resulta que empezó a haber un problema. Seguimos con el que viene. Ese era el plan de él, ¿entienden? Llegar a Jerusalén, pasar fiesta de Pentecostés y después empezar ese viaje a Roma y terminar en España. Ese era el plan. Veamos lo que pasó. Alguien que busque, por favor, libro de los Hechos 21.4, otro 21 del 8 al 14 y otro Hechos 21 del 7 al 19. Yo voy a leer del 17 al 38. ¿Por qué no vamos al libro de los Hechos? Porque los últimos capítulos del libro de los Hechos
está hablando del apóstol Pablo. Para que lo entendamos bien y comprendamos lo que la vida del apóstol Pablo es también un reflejo de lo que es el Evangelio, del sacrificio de llevar el Evangelio hacia otros lugares. Cuando estuvimos viendo todo esto, al principio era todo, ¿se acuerdan? Un poco complicado, con un poco de teología, un poco profunda, ¿no? Pero el Evangelio era uno solo, y sigue siendo uno solo, no cambia. Él necesitaba llegar a España, su objetivo era España. Llegó a Jerusalén, y en el trayecto entre Corinto, donde escribió Romanos, hasta Jerusalén, el libro de los Hechos nos cuenta ese viaje. Es un viaje doloroso, porque ahí se despedía de cada congregación. Y en cada congregación que iba había una advertencia. Si vas a Jerusalén, vas a ser encarcelado y llevado preso. Dios le estaba hablando y le decía, Pablo, vas a ir a Jerusalén y te va a pasar esto, te va a pasar esto y te va a pasar esto. Voy a leer el libro de Hechos 20, 17 al 38. 20. Del 17 al 38. Yo lo voy a leer, pero alguien que se prepare para Hechos 21, 4, 21, 8, 14 y Hechos 21, 7, 19. Es simplemente para ver. Bueno, yo voy a leer, no voy a hacer pausa para que no se haga un poquito más, 17 al 38. 20, 17 al 38, usted acompáñame. El apóstol Pablo se encuentra ahora en Mileto, Efesios, llega. Dice así, enviando pues desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, toda esa región de Acaya, sirviendo al Señor con toda humildad y con toda lágrima, y pruebas que me han venido sobre acechanzas de los judíos. El apóstol Pablo le está contando a estos hombres. Y como nada que fuese útil le he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, llegado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades que me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. ¿Lo sabía el apóstol Pablo? Sí, Señor. 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de acabar mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá mi rostro, verá más mi rostro. Se estaba despidiendo. Por tanto, yo protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehusado anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mí partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. 38. Por tanto, todo este consejo se lo da a estas iglesias. Por tanto, ¿cuánto tiempo estuvo el apóstol Pablo acá? Por tanto, velad, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santos.
ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para los que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado estar que recibir. 36. Cuando hubo dicho estas cosas, se postró de rodillas y oró con todos ellos. Fíjense lo que viene. Entonces hubo un gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndole en gran manera por la palabra que dijo, que no verían más su rostro. Y les acompañó al barco. Bueno, imagínense esto en cada ciudad que iba. Alguien que tenga los versículos de Hechos 21:4, esto ya es en otra ciudad, que lo pueda leer bien fuerte. Hechos 21:4. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Otro lugar le daban esa advertencia, no vayas para Jerusalén. Fíjense que la guía del Espíritu Santo le está hablando para que no vaya. Pero el apóstol Pablo no obedeció eso. Claro, hubo una desobediencia. No hubo desobediencia. Era un propósito, era el propósito que él tenía. Pero el Espíritu Santo le estaba diciendo, esto es lo que te espera, Pablo. Esto es lo que te espera. No, como diciendo, no vayas. Le estaba avisando. Le estaba avisando lo que iba a suceder. ¿Alguien que lea Hechos 21:8 al 14, por favor? Hechos 21:8-14, cualquiera, vamos. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entregando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas, doncellas que profetizaban, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándole los pies, las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atará a los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregará las manos de los gentiles. Bien, Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando, quebrantándose el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Amén. ¿Vieron? Otro más. ¿Querían que hiciese ese viaje el apóstol Pablo? No, pero él sabía que tenía que hacer. Fíjense, imagínense cada ciudad que iba sucedía esto. Esta es impresionante, en el sentido de que él estaba aún dispuesto a sacrificar su vida, tal como lo dice acá. Alguien que lea Hechos 21, 17 y 19, por favor. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberlos saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Llegó a Jerusalén. Y llegó y contó todo lo que había hecho. Llegó a su destino. Después lean en casa, porque a partir de ahí empieza lo que se le había profetizado en todas las demás ciudades. Hay una acción, una decisión que él toma de ir al templo, y ahí lo detienen. Y ahí aparece el gran cuarto viaje del apóstol Pablo, pero no por voluntad humana, no por sus planes, pero para ir a Roma. El apóstol Pablo termina su vida en Roma. Y aún ahí
él predicó el Evangelio. Libro de los Hechos. Miren, había hecho una notita. Hechos 25, 9 al 12. Hechos 25. Para leérsela. 9 al 12. Dice así. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondió a Pablo y dijo: ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Festo era un emperador. Lo acusaban muchísimo. Entonces el apóstol Pablo en un momento dice, el emperador le dice: ¿quieres ser juzgado por esto? El apóstol Pablo era romano. No tenía por qué ser juzgado por eso, y menos por los judíos. 10. Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. 11. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Su sentencia. Y a partir de ese momento queda bajo soberanía del emperador romano. Él va a ver a César y va a ser juzgado por él, no por los judíos. ¿Quería llegar a Roma? Va a llegar a Roma. El apóstol Pablo creo que entendió perfectamente el plan de Dios. ¿Me quieren llevar a Roma? Voy a viajar gratis. Dijo. Voy a viajar de la forma más cómoda, con custodia. Entonces Festo, el 12, habiendo hablado con el consejo, respondió: a César has apelado, a César irás. El apóstol Pablo no tenía miedo a juicios humanos, pero dijo: hay un viaje económico, podemos decirlo así. Hay un viaje económico, es más, voy a ir hasta en una embarcación militar, con custodia militar. Y después lean todo lo que ha sucedido, porque entre eso hay un intento de asesinato, lo descubre, entonces lo protege mucho más al apóstol Pablo, viaja en carreta, cuando todos van caminando, hasta los soldados van caminando. Es hermosa la historia. Hechos 28, 28, 31. ¿Alguien tiene una, por favor? Menos cuarto. Ya terminó. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Busquen dónde está 28, 28, 31. Busquen. ¿Dónde está? ¿En qué parte de la Biblia? ¿En qué parte del libro de Romanos? Perdón, del libro de los Hechos. ¿Cuál? Pablo predica a Roma. Sí, pero ¿qué parte es de lo que acabo de ver? El final. Fíjense que termina el libro de los Hechos con la vida del apóstol Pablo. Él ya está en Roma. No está en una prisión. Está en una casa alquilada y haciendo lo que a él fue llamado. Si lee todo el capítulo, la parte anterior, primero va a los judíos, al pueblo judío, les predica el evangelio, hay una división, uno que sí, otro que no. Ok, muchachos, el que no quiera saber nada, no quiere saber nada, perfecto. Le alquilan una casa. Él sigue predicando el evangelio durante 2 años. 2 años predicando el evangelio. ¿En dónde? En Roma. ¿No era su plan? Pero libre no. No. Pero no estaba en una cárcel, no será como es distinto. Prisión domiciliaria. Prisión domiciliaria. Podríamos decir, en la Biblia hay una persona que fue prisión domiciliaria, Pablo. La tobillera. La tobillera. Obviamente que tenía quizás historia. Pero fíjense cómo termina el libro de los Hechos, con el apóstol Pablo. ¿Cumplía su ministerio? Sí, aún a pesar de su libertad. Él murió predicando el evangelio. Y nosotros
Y si podemos sacar algo práctico, lo mismo. Tenemos esta vida transitoria, podemos tener títulos, podemos tener un montón de cosas, tener una familia, 10 hijos, 15 hijos, una casa, un auto, pero el objetivo final, de cuando estemos llegando a la consumación de nuestra vida, podamos mirar para atrás y haber sabido y entendido que todo este tiempo era necesario compartir el Evangelio como embajadores de Cristo, como hablamos en la reunión de hombres el viernes. Llevar el Evangelio. No importa si te toca ir a algún lugar por X trabajo, por lo que fuese, pero seguir predicando el Evangelio. El apóstol Pablo nos da ejemplo. Creo que tengo algo más. No. Este es cómo comienza Romanos. Memorícenselo. Porque él dice siervo. Y acá termina en el libro de los Hechos como siervo. Donde tú quieras, a donde tú quieras y como tú quieras, yo voy a seguir haciendo el trabajo que tú me mandaste a hacer. Punto final. Y nuestro trabajo principal, más allá de todo lo que podamos lograr en nuestra vida, es predicar el Evangelio. ¿Cómo? Con tus herramientas, con lo que tengas a tu mano, con tu capacidad. No importa. Pero el hecho de hoy, para que nos quedemos bien en claro, o sea, desde un folleto, una conversación, una charla, si hiciste un curso de A, B, lo que fuese, y te sirvió para predicar el Evangelio, bien. Acuérdate del apóstol Pablo. Él es un siervo de Cristo y estuvo dispuesto a ir a donde él quiso, donde Dios quiso, al lugar que él quiso y la forma de llegar a la que él quiso. Pero él no dejó su ministerio. El ministerio de todos los creyentes es también ir y predicar el Evangelio. Ir y predicar el Evangelio de salvación porque es para todos. ¿Amén? Amén. Vamos a ver. Padre, gracias por tu amor, por tu cariño y por poder comprender, Señor, tu palabra, la vida del apóstol Pablo, Señor, y Señor, imitarlo. Imitarlo para que podamos, Señor, también, a pesar de circunstancias que nos toque vivir o situaciones o lugares, Señor, sabiendo que tú estés sobrando en nuestras vidas para poder compartir el Evangelio. Tenemos un ministerio, Señor, que es llevar el Evangelio a aquellas personas que no conocen. Así que, Señor, danos valor, ánimo, aliento, a pesar de todas las circunstancias, pero que nunca dejemos ese ministerio que es compartir de ti a otra persona. Te pedimos, Señor, y te agradecemos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, saludamos a los hermanos para el próximo domingo y todavía es tiempo para la reunión y hoy a la tarde también tenemos que Dios bendiga.